presentar a mi compañero consejero Carlos Hernández, que nos acompaña. Buenos días. Angélica Cervantes. Buenos días a todos. Compañera diputada Yolanda Gámez, compañera diputada Daniela Mier, compañero diputado Manuel Vera. También puede acompañar, no sé si la compañera diputada también. Compañera comprometida con la causa de mujeres, activista, feminista. Buen día. Bienvenida. Servidor del doctor Carlos Sebastián. Le cedo la palabra a mi compañero Iván Herrera. Muy buen día a todas y a todos. Pues a mí me toca hablarles sobre lo que ocurrió este sábado 8 de marzo en el evento que convocó nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en específico en un mensaje que dio muy claro, que no se puede zigzaguear, que todo aquel que tenga aspiraciones para el 2024 debe mantenerse en la línea de principios del partido, en la línea de principios del movimiento. Y en ese sentido, también considero que ha sido muy prudente, muy asertiva la línea que dio el gobernador de serenarse. Nada más que yo también le diría de forma muy humilde que hable con algunos secretarios y secretarias de su gabinete y que también les comente que tienen que serenarse y no por adelantarse van a llegar antes. Entonces, eso sería cuando, que hay que mantener los principios y que hay que profundizar la cuarta transformación. Muy buenos días a todos, gracias por estar. Pues el tema de que me tocó hablar nuevamente es sobre la despenalización de la interrupción del embarazo. En unas situaciones anteriores ya hemos dicho que la Suprema Corte de Justicia ya dictaminó que criminalizar la interrupción del embarazo pues quedó ya anulado desde el momento en que determina que se despenaliza. Pasa que ahora que es necesario pues que los congresos locales de los estados armonicen sus códigos penales para que se respeten los derechos humanos de las mujeres pues en todo nuestro país. Nuestra Constitución es muy clara en su artículo primero al manifestar que todas las autoridades deben respetar y proteger los derechos humanos, que es el caso también de los derechos de las mujeres. Nuestra Constitución política también lo determina así, y resulta que el hecho de no armonizar los congresos locales con los códigos penales con la determinación de la Suprema Corte de Justicia, pues simple y sencillamente los legisladores de los estados que se han negado están siendo cómplices, están violentando los derechos humanos de las mujeres. Cabe la pregunta, ¿por qué derechos humanos y cuáles? La autonomía, la libertad reproductiva, la libertad sexual, la igualdad jurídica, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica y, desde luego, la dignidad. Entonces, nosotros hemos hecho un llamado en el Congreso a las compañeras y a los compañeros legisladores para avanzar, porque es parte de la agenda legislativa. Es un asunto de gran envergadura, como otros tantos que están en la agenda legislativa y no tienen por qué estar en la congeladora. ¿De qué se trata? De llegar a un consenso, desde luego, pero cuando este tema se turne en comisiones, ¿qué va a ser lo que se va a discutir? Si está bien lo que determinó la Suprema Corte o si está mal. Creo que no nos corresponde. Lo que nos corresponde es determinar que las mujeres poblanas tienen derechos humanos que se les deben reconocer y se les deben proteger. Entonces, hicimos un llamado en tribuna, hemos hecho plática con compañeras y compañeros legisladores, y creo que el paso no tiene mucho obstáculo que encuentre. Y lo que sí quisiera creer al final del día es que no sean determinaciones de personajes masculinos los que estén deteniendo
que esto se lleve a cabo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Los diputados y las diputadas me hicieron la invitación para venir el día de hoy y poder empezar a quizá generar algún diseño de estrategia fundamental para que se pueda tocar sí o sí el tema de la interrupción legal del embarazo. Recordemos que es una deuda histórica, recordemos que los derechos humanos no se consultan, recordemos que ya tenemos muchas otras, ya tenemos iniciativas presentadas, ya tenemos inclusive un parlamento que se llevó a cabo en la 60ª legislatura, entonces no hay absolutamente nada de consultar. Sabemos que los derechos se tienen que garantizar sí o sí, solamente lo que hace falta es voluntad política. Aquí tienen a diputados y diputadas aliadas que se encuentran el día de hoy y lo único que hay que hacer es empezar a generar una estrategia para que ya se pueda empezar a discutir en comisiones sí o sí, porque eso es lo que tenemos que recordarle a las diputadas y diputados, que solamente ponen un pretexto para decir que se tiene que consultar otro tipo de grupos, sabiendo que lo único que se tiene que hacer es garantizar lo que ya dijo la Corte y lo que todas dijimos también inclusive en la propia marcha, que fueron más de 50,000 mujeres que marchamos para exigir algo, y esa exigencia fue aborto legal, seguro y gratuito. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues la propuesta que se presentó el pasado 15 de marzo en conjunto con mis compañeros en el Congreso del Estado contempla la creación de un registro estatal de deudores alimentarios, así como su ingreso al buró de crédito y la prohibición de salida del país mediante aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de aviso al registro público de la propiedad para que no puedan realizar cambios a las propiedades en nombre del padre, porque la mayoría de las veces los niños son los que siempre sufren las consecuencias, y la ley Sabina consiste en 24 reformas a los códigos civiles para garantizar que todos los deudores alimentarios cumplan con su obligación y se garantice este derecho. Se impulsó en conjunto con Diana Luz Vázquez, activista y autora de esta iniciativa, y que busca generar un respaldo para aquellas mujeres e infantes que enfrentan una sociedad machista llena de solo padres ausentes, sino también de jueces y funcionarios que se revictimizan. Eso es todo. Muchas gracias. Buenos días. ¿No? ¿Ya se oye? ¿Ya se escucha? No, sí, ya, ¿verdad? Fuerte. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos los medios de comunicación que este día están en esta rueda de prensa y ofrecemos las y los diputados de Morena. Bueno, pues yo quiero comentarles acerca de un tema muy latente en nuestra sociedad y que no es ajeno al estado de Puebla y que ocurre en todo el país, y es el tema del bullying. Desafortunadamente, y han ocurrido hechos muy lamentables que han marcado a las cuestiones tanto de las instituciones públicas como privadas en el sector escolar. Y así lo vimos con el caso muy reciente en el Estado de México, en el cual no voy a ahondar más en el tema para no caer en una cuestión de revictimización, pero que al día de hoy en Puebla tenemos unos antecedentes muy marcados, incluso posteriores a la pandemia, en cuanto al tema de la convivencia escolar en las aulas. Quienes hemos estado al frente de las aulas, quienes estamos en las cuestiones académicas y docentes, sabemos muy bien que los que hemos fungido como docentes no tenemos un marco legal, un marco jurídico, algo que nos pueda también dar esa pauta para poder atender esta problemática que involucra tanto a padres de familia, tanto a alumnos, pero también a nosotros como docentes, porque nos encontramos en una indefensión. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta situación? Bueno, en meses pasados, específicamente el 13 de octubre del 2022, presenté una iniciativa en materia de ley de seguridad escolar para el Estado de Puebla, la cual tiene que ver con el diseño de programas para prevenir, atender, controlar y erradicar la violencia escolar, lo que conocemos más como bullying y que se ha detonado últimamente no solo en nuestro estado, sino en diferentes estados de la República. Entonces, ahorita lo que pretendemos es dar un seguimiento puntual para que la Comisión de Educación, en cuanto lleve a cabo las sesiones, pueda también atender y desahogar estos temas. Todos los temas son importantes,
todos los temas que han presentado mis compañeros y compañeras. Sin embargo, hay que darle una prioridad y pauta a lo que el día de hoy vivimos en nuestro estado, en nuestras instituciones educativas. Vamos a abonar y vamos a abordar temas también con gente especializada en estos temas, con docentes también. Vamos a socializar más estas iniciativas, porque es también lo que hace falta, que nosotros desde la parte legislativa no solamente presentemos las iniciativas y las llevemos a tribuna, sino también socializarlas con los diferentes sectores, en este caso con el sector académico. Debemos de tener un acercamiento con la Secretaría de Educación, sí, efectivamente, porque ellos son quienes también tienen esta parte especializada con el tema de los diseños de programas para poder atender estas actitudes o estas acciones. Entonces, es cuanto al tema de mi intervención, hablarles más sobre el tema de la violencia escolar y el acoso que ocurre en las instituciones educativas. Muchas gracias, es cuanto. Buenos días a todas y a todos ustedes. Quisiéramos hacer un breve comentario con respecto al tema de la interrupción legal del embarazo. Tuvimos apenas, en lo particular, venimos a la presentación del libro del canciller y había ahí una anécdota que decía bien ahí Elena Poniatowska, que decía que Marcelo Ebrard, cuando apoyó la iniciativa de la interrupción legal del embarazo, era un tema muy complicado en ese momento, un momento político muy fuerte, pero en una decisión de gabinete con legisladores, esta es la agenda de la izquierda, esta es la agenda, sin feminismo la democracia no existe. Entonces él mismo aceptó que iban a haber consecuencias políticas, pero dijo que valía la pena por el derecho que las mujeres decidieran. Entonces creemos que venimos de una agenda de izquierda, una agenda progresista, en la cual se debe ver reflejada aquí en Puebla, el que se tome la agenda progresista, la agenda de la izquierda, para resguardar los derechos de todas y de todos los ciudadanos. Y pues, si quieren preguntas, pues aquí estamos para servirles. Yo quisiera preguntarle si es necesario que Eduardo Castillo, presidente del Congreso, ya deje la titularidad o la presidencia de la Comisión de Procuración, porque es ahí donde están atoradas todas nuestras iniciativas sobre el tema principalmente de la despenalización del aborto, y poder así encaminar y debería de llegar una mujer como presidenta para lograrlo. Yo considero que más bien es tener la voluntad de todas y todos los legisladores. Más bien yo creo que el primer paso sería pues sentarnos a discutir, ¿no? Porque al final yo creo que es lo que ha faltado, el sentarnos a discutir, porque ni siquiera hemos llegado a ese punto. O sea, el decir que hagamos foros, reuniones, yo creo que ya una legislatura llevaron como 2 o 3 años que se hicieron esos foros y que tenemos esos insumos que los podríamos trabajar ahorita. Entonces yo considero más bien que es un tema que ya necesitamos ya sentarnos, ya dialogarlo y pues quién está a favor, quién está en contra y empezar ya a desarrollar los temas. Él dice que se han realizado consensos entre las fracciones parlamentarias, lo dijo el presidente del Congreso, que se siguen llevando a cabo. ¿Se han realizado ese tipo de encuentros? No, por lo menos nosotros no hemos sido convocados, no sé si haya habido otro tipo de reuniones, pero yo creo que no puede ser un tema solo de una comisión. Más bien nosotros sugerimos, ¿no?, que sean los colectivos de feministas que también sean parte, ¿no?, de estas mesas de trabajo. También, claro, grupos que se oponen, que también tenemos que escucharlos, los diputados y diputadas, y por qué no, también gente del propio gobierno del estado, hacer una mesa, ¿no?, que eso ayudaría y que sea pública, donde los medios también puedan estar presentes y escuchen el diálogo, ¿no? Yo creo que esto es importante, donde sea cada vez más transparente el Congreso, donde sea una caja de cristal, donde las decisiones, pues la gente sepa de qué se está discutiendo. Pero el hecho de que el presidente del Congreso señale nuevamente que van a realizar consultas ciudadanas, mesas de trabajo, eso no muestra de que entonces no hay voluntad política de parte de los diputados de Morena. Pues yo referí, ¿no?, hace un momento que sería lo menos esperado, lo más absurdo, que sea una persona masculina quien tome determinaciones en esto, ¿verdad? No lo estoy afirmando, que quede claro,
pero sí sería completamente lamentable, sí, porque estamos hablando de derechos humanos de las mujeres y porque un masculino, con todo respeto, porque un masculino tendría que venir a determinarlo y no puede existir un control político, desde luego. Es un tema ético y jurídico, ¿de acuerdo? Y ahora, el diputado Carlos dice que bueno que me hace el trabajo para platicarlo, de acuerdo, pero conste que hemos dicho que es un tema sumamente discutido. ¿Qué vamos a discutir? Si estoy a favor, en contra, que si la vida, que no la vida, pues la Corte ya trajo a colación todo eso y lo podemos platicar por si hay compañeras o compañeros que no lo sepan, que se lo traemos a colación. Científicamente se abordan todo ese tipo de temas, desde la ética, desde lo jurídico se abordan, ya lo hizo la Corte, vamos. Entonces yo creo que para eso sería la mesa de trabajo, pero ya no sería, ¿estamos de acuerdo con la Corte o nos pronunciamos en contra? No, porque insisto, seguir deteniendo este tema es continuar siendo cómplice de que se violen los derechos humanos de las mujeres poblanas. Bueno, refiriendo al tema que tocaba al inicio de la conferencia, preguntarle su opinión al respecto de que se ha manifestado desde hace unas semanas que el senador Armenta ha estado coqueteando, por lo menos ya ha tenido algún acercamiento con el PAN, supuestamente para ser candidato al gobierno del Estado en 2024. Su opinión al respecto, ya que él se le ha cuestionado y no lo ha desmentido completamente, solo ha dicho que es fiel seguidor o es cercano al presidente López Obrador. Ya lo dijo el presidente Andrés Manuel, no puede haber medias tintas, no puede haber zigzagueros. El proyecto de la Cuarta Transformación y la revolución de las conciencias va más allá de los proyectos personales. Cada uno de los que estamos aquí sentados y otros compañeros que seguramente forman parte del partido o de otros partidos aliados tienen aspiraciones que son legítimas, pero ninguna puede estar por encima del proyecto nacional y de darle continuidad a la Cuarta Transformación, a esta revolución que el pueblo decidió en el 2018. Conociendo su historial, ¿ven probable que haya una traición del senador Armenta? Lo que yo veo muy probable es que el Movimiento de Regeneración nuevamente va a ganar en el 2024. Diputada, sobre el público, quisiera preguntarle si es necesario incluso ya hablar sobre sanciones hacia los menores de edad. Digo, en el caso del Estado de México se inició un procedimiento contra la menor como llevan las actuales leyes. Sin embargo, se debe de particularizar el tema del bullying como un delito precisamente para evitar que se sigan disminuyendo, porque esos casos se siguen dando a conocer y se suben en redes sociales, sobre todo las mujeres. Así es, mira, en ese aspecto nosotros lo que debemos hacer es también ser muy cuidadosos porque no debemos de criminalizar tal cual así a un joven o un adolescente. También debemos de estar enfocados al tema de la parte jurídica y sobre todo lo que nos manifiesta desde la perspectiva penal. Lo que nosotros buscamos con esta iniciativa no es criminalizar al adolescente, no es criminalizar ni siquiera al docente ni tampoco a los padres de familia. Es que se busque desde un inicio, sobre todo desde las aulas, desde las cuestiones, desde las instituciones educativas, poder erradicar estos temas, pero sobre todo que se prevengan ya. Tenemos una cuestión muy latente que incluso la propia UNICEF ha manejado en cuestiones de datos estadísticos y es muy lamentable, la verdad, en lo personal y en la perspectiva desde legisladora, no me gusta hablar de las cuestiones estadísticas porque siempre decimos, de acuerdo a las estadísticas, somos un índice alto en tal cuestión, somos un índice alto en cuestiones delictivas, y pasamos a hacer estadísticas siempre. Entonces, ¿por qué no buscamos mejor la opción de atender estas conductas? Y que ya de acuerdo como vaya caminando y se vaya avanzando en estos temas, que se pueda ir controlando, erradicando y crear programas, sobre todo por el tema de la cultura de la paz, que es una cuestión que viene implementada en la Agenda 2030, también debemos irnos enfocando a todos esos temas de tratados internacionales, a todas esas cuestiones, cuestiones jurídicas, cuestiones penales, civiles, temas que también nuestra propia legislación nos permita. Y ya de ahí podríamos ir avanzando en la cuestión ya de unas sanciones, de medidas correctivas, porque no es nuestra idea y no es nuestra finalidad, así por manejarlo, el objetivo criminalizar al joven, al adolescente. ¿Dónde inicia la educación? ¿O dónde comienza la educación? En casa, con la familia. Pero también al día de hoy nos encontramos que tenemos a muchos jóvenes y adolescentes con núcleos familiares desnutridos. Entonces, eso no es un secreto, eso es algo que vivimos en los contextos educativos. Yo se los comenté desde mi experiencia académica y docente. Realmente es lo que también nosotros como docentes vivimos al tener un grupo o grupos de alumnos en los cuales cada contexto es muy diferente. Diputada, dijo un cargo únicamente, la educación comienza desde casa, ¿verdad?
Pero no creo que también los expertos han dicho que el problema también viene desde los padres que no encuentran trabajo, de que las jornadas laborales son muy grandes, trabajan de 7 a 7 de la noche, que usan de la noche. Desde ahí deberíamos comenzar a dedicar el problema, ¿no creo? Algo en lo que nos debemos de ir involucrando por temáticas o por áreas que abordamos es, si hoy estamos hablando de cuestiones educativas, también debemos de conocer cuál es el contexto en el que se van desarrollando los adolescentes. Por ejemplo, cuando desde la infancia, ¿no? A ver, si es en un contexto de una familia que realmente a lo mejor no se puede hacer cargo del menor, ¿cuáles son las acciones que se llevan a cabo cuando los menores sufren de maltrato o de violencia familiar? Entonces, todos esos temas forman parte pues, de un contexto generalizado y que nosotros desde la parte legislativa quizás no vamos a poder abordarlo todo al 100%, pero sí podríamos privilegiar el interés superior de la niñez, que es una cuestión constitucional. Entonces, esa es una parte muy, muy primordial y ya de ahí pasaríamos a lo mejor a las cuestiones entonces en materia laboral, de la defensa de los derechos de los trabajadores, en materia de salud, garantizarle que todos tengan acceso a la salud, como hoy es a nivel federal el tema del INSABI, y así podríamos ir abordando cada uno de ellos. Diputada, hace unos días, precisamente con el tema del bullying, en el CEL se dio a conocer que, bueno, varios videos de niños que han sufrido bullying, pero la cuestión era que las autoridades educativas pues se metían a las aulas a pedir a los niños que borraran los videos, de alguna manera intentando tapar todos los casos. Aquí el problema es que la institución no es tanto el problema de bullying. Preguntarle, ¿cabría un llamado para las autoridades, en específico para dirigirse a las autoridades educativas y no tanto tomar los temas de bullying para que se evite que se tapen? Claro, mira, fíjate que ahí en estas cuestiones también vamos a hablar del ciberbullying, porque entonces el bullying no es solamente una cuestión que se da de manera tangible y física, también el tema del ciberbullying tiene mucho que ver. ¿Y cuál es el llamado? Bueno, pues que nosotros somos los responsables, en general, los congresistas locales, también de poder llevar a la atención de estos temas. ¿Y cómo le podemos hacer con que las autoridades los atiendan? Si no está escrito, no puede ser atendido. Si no está escrito, no existe. Si no lo visibilizamos, no puedes brindarle una atención adecuada. Entonces, buscamos con esta iniciativa que se legisle la materia para que ahora a las autoridades educativas les des herramientas para que puedan llevar a cabo todas estas cuestiones de programas y atención de erradicación de la violencia escolar, del ciberbullying propiamente, y quizá esta iniciativa sea digna de perfeccionarse, porque no puede quedar solamente con el tema de la violencia escolar o el acoso. Tiene que llegar a otro tema como ha sido, por ejemplo, en la difusión de material tanto videográfico, imágenes, todo tipo de situaciones que se manejan hasta propio en las redes sociales y que no han sido sancionadas y que pueden seguir ahí, pero como la autoridad no tiene las herramientas para poder llevar a cabo acciones, pues nos quedamos en la misma situación, ¿no? Sin hacer nada. Entonces, esta iniciativa se puede perfeccionar, puede ir caminando más allá, pero garantizar sí que a los adolescentes, o garantizarle el tema de la adolescencia, sobre todo en cuestiones de violencia que ya no sigan ocurriendo, y que Puebla no pasa a ser estadístico, finalmente. Oye, diputada, pero dará tiempo todas esas reuniones, todas esas mesas de trabajo, ya que pues es un tema también prioritario que se está dando mucho en las escuelas. Yo creo, a ver, siempre hemos manejado, alguna vez se ha escuchado mucho las cuestiones de las voluntades o la voluntad política, pero más allá de cuestiones de voluntad política, debe haber una voluntad de congruencia, una voluntad social. Si son temas que están latentes, las mesas de trabajo se pueden llevar a cabo. El convocar y platicar con las autoridades de manera directa sobre la especialidad de los materiales, del tema educativo de violencia, se puede llevar a cabo. Estamos a muy buen tiempo, llevamos año y medio en la legislatura, nos falta un año y medio. Y entonces podemos decir que si nosotros dejamos de lado esos intereses que cada quien tuviera en una cuestión, un proyecto político, un interés personal, si nuestro interés es salvaguardar la integridad de los menores, lo podemos hacer. ¿Crees que se pueda? Porque ya hay como 3 iniciativas más o menos en esta vertiente, ¿no? En específico, exactamente hay 3 iniciativas, 2 en materia de seguridad escolar, una en cuestión de ciberbullying y acoso, y son de compañeros también legisladores. Entonces, puede pasar lo que ha ocurrido con diferentes iniciativas que se han presentado en el Congreso, que se encaminen todas, que se trabajen estas 3 iniciativas, que se puedan llevar a cabo a un consenso, se perfeccionen tal cual, y que por voluntad también de todos los legisladores y el consenso de todos los legisladores avance la iniciativa y salga. ¿Y ustedes empujarán esta situación para que avance el presidente? Claro que sí. Bueno, yo quiero intervenir un tanto en el tema de la compañera, porque lo platicamos, ¿no? Lo hemos venido comentando, tantas cuestiones que hay al respecto.
intervengo por la pregunta que hace, o más bien el señalamiento que hace el compañero, ¿no? Al decir que corresponde a la familia, pero sí hay problemas de trabajo. Conste que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como punta de flecha, llegó y lo dijo desde campaña contra la corrupción. Vamos contra la corrupción, porque si a nuestro país algo le aquejaba y echó abajo muchísimas cosas, fue la corrupción que está hasta los tuétanos. Bien, él también dice, como punta de flecha, rescatemos los valores humanos, hablando de la familia, ¿no? A ver, como hablando de la técnica jurídica o como legislación, perfecto, se tiene que hacer todo esto que la compañera está planteando. Sin embargo, es como si estás enfermo, sabes que toma medicina, pero come todo lo que el doctor te dictó. No. Tenemos que seguir la dieta que el doctor nos indica y tomar la medicina. Entonces, no puede haber medicina, como sería el caso de las propuestas de la compañera, si en la familia no recuperamos esos valores humanos. Yo veo aquí algunas personas que seguramente son de mi generación, una generación en la que el papá te decía, debes obedecer al profesor, debes poner atención, debes respetar, y respeta a las niñas, y respeta a los niños, y sabes que no te robes algo que no sea tuyo. Mi padre decía, si te robas algo y te llevan a la cárcel, yo te funda más. Yo decía, ¿cómo? Mi papá me va a meter a la cárcel por ser una niña. No, pues ¿desde cuándo los valores humanos? Desde la niñez, ¿no? Entonces es una cuestión de trabajarlo, es una cuestión sociológica, antropológica, trabajarlo también en la familia, ¿no? Ahora, que es cuestión de una legislatura, ni siquiera, dice otra compañera, estamos en la mitad, dará tiempo, ni siquiera es cuestión de una o dos legislaturas, ni siquiera es cuestión de un sexenio. Veamos qué es lo que pasó profundamente. Vino el consumismo, el niño ya no me obedece por el celular. ¿Quién le dio el celular al niño? ¿Se lo vas a poder controlar? Entonces no se lo es. Pero bueno, finalmente el niño llora y todo lo demás. Hay que ver el sistema, cómo es que nos ataca mediante esto y nosotros pues nos quedamos así. Entonces yo pensaría, gracias compañero por la pregunta, porque es un trabajo social, es un trabajo no nada más de los legisladores, sino que es un trabajo colectivo y por supuesto en el tema de la educación es súper importante, pero creo que es un trabajo de rescatar los valores humanos y volver a esas generaciones, ¿no? En que existía el respeto, en el que existía la amistad, en el que existía todo eso de lo que ahora carecen muchas de nuestras generaciones jóvenes. Gracias. Gracias. Bueno, pues damos por concluida la rueda de prensa, les agradecemos mucho Una última pregunta. ¿Ha habido un acercamiento, ha habido un mejoramiento de la relación con el gobernador? Eso fue tema de la vez pasada. Se han acercado porque es bien sabido que hubo diputados que se beneficiaron, como Castillo, con relación con el gobernador. ¿Ha habido un acercamiento con el gobernador en los últimos días? No hemos tenido acercamientos, habrá en próximos días, pero nosotros al final, el tener una reunión con él o no, pues tampoco vamos a quitar el dedo del renglón de las cosas que se necesitan para avanzar en Puebla en cuestión de derechos humanos. Gracias, diputado. No. ¿Y ustedes estarían para también se ponen? Pues sí, mira, al principio cuando fue en el mes de enero, donde solicitamos una reunión para que pudiéramos platicar con él para varios temas pendientes de la legislatura, pero no tuvimos respuesta alguna. Después de la reunión que tuvo con nuestros compañeros abrazos legisladores, pues no hemos tenido tampoco ningún acercamiento con él. Y referente al meeting que realizaron el presidente en defensa de la soberanía, digo, en parte de su discurso dijo nada de zigzagueros. Ustedes como diputados obradoristas ya tienen una estrategia para evitar este panal de eventos que se convirtió la política poblana y todos estos bandazos que da mucha gente, no se le dan las cuentas que está pidiendo el presidente. Mira, yo hace un año lo comentábamos, se hizo una creación que pareciera que existe el efecto cucaracha, ¿no? Ya buscan cómo reacomodarse y lo hemos visto, ¿no? Pero muchos presidentes de oposición como PRI, PAN, Verde, MC, pues cayeron en el juego de decir que se van a reelegir por Moreno, cuando electoralmente y legalmente pues la ley que si no renunciaste a tu afiliación partidista, pues no vas a poder reelegirte con otro partido que no esté dentro de tu coalición. Yo creo que ellos siguen viviendo en ese engaño de pensar que una mano divina los va a trasladar en automático a Morena, ¿no? Y yo creo que al final
Muchas veces el presidente lo ha dicho, ¿no? Venimos por un proyecto de nación, por un proyecto de transformación y no por un interés personal, pero hay compañeros y compañeros que al final han pasado por todos los partidos y pues también quieren seguir manteniendo sus cuotas de poder. ¿Los principios obradoristas serán traicionados por el pragmatismo poblano? Creo que no, seguimos en pie de lucha. Creo que Andrés Manuel y el proyecto de nación es mucho más grande que cualquier actor político. Muchas gracias. Gracias.